Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Aguilera, sommelier de té de Indi y fundadora de la marca. Me da muchísimo gusto verte por aquí. En este video voy a resolver una de las dudas más constantes en nuestros cursos sobre té. Y la duda es, ¿cómo poder saber la temperatura del agua si no podemos ayudarnos de un termómetro? Así que quédate con nosotros que aquí te lo voy a contar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video, nos dejes tus comentarios y nos apoyes compartiendo este contenido con otros amantes del té. Si eres nuevo en el mundo del té, te preguntarás, ¿pero por qué tanto rollo con las temperaturas? Bueno, te cuento que es súper importante que consideremos que cada tipo de té, de acuerdo a su proceso de manufactura, recibe en sus hojas diferentes métodos que nos dan hojas más tiernas, más oxidadas o, por ejemplo, hojas enrolladas, y esto va a determinar en la temperatura adecuada para que cuando prepares tu infusión obtengas el sabor óptimo. Seguramente también te ha pasado que en algún lugar has pedido un té verde, por ejemplo, que es algo muy común, y cuando recibes tu taza te decepcionas porque recibes una taza de una infusión súper amarga. Muchas personas, de hecho, han evitado los tés porque piensan que el té es amargo. Y te quiero contar que no, un buen té preparado de la forma correcta tiene unas notas deliciosas. Podemos encontrar notas dulces, sí es verdad que depende del té, puedes encontrar un poco de amargor, pero esta no es la nota que buscamos en nuestros tés principalmente. Necesitamos prepararlo con la temperatura adecuada para que salgan todas las notas y que no opaquemos por una temperatura muy elevada cuando no era adecuada para ese té un sabor desagradable. Ahora estoy esperando aquí a que el agua vaya subiendo de temperatura. En este proceso es muy importante que pongamos atención. Verás que con el tiempo te vas a acostumbrar, no tienes que estar siempre aquí observando el agua, pero lo quise hacer así para hacernos conscientes de cómo va subiendo poco a poco la temperatura y la próxima vez que calientes el agua puedas observar tu olla y sepas cuál es la temperatura que tenemos en ese momento. Me voy a ayudar con este termómetro para que lo podamos comparar, pero tú lo vas a poder hacer porque te voy a indicar, de acuerdo al tamaño de las burbujas, qué temperatura es la que tenemos. Bien, a partir de este momento yo ya empiezo a observar que salen las primeras burbujas que se van pegando en las paredes del recipiente. Y cuando medimos la temperatura nos vamos a dar cuenta que ya está tomando una temperatura entre los 60 y los 70 grados. Esta temperatura la vamos a utilizar para los tés verdes. Estamos en este rango de los 60 a los 70 grados mientras las burbujas están pegadas en el recipiente. Y en aproximadamente un minuto más vamos a poder observar que las burbujas cambian de tamaño. Si te fijas, ahora la temperatura comienza a subir y yo claramente puedo comenzar a observar cómo se van despegando las burbujas de la pared y estas burbujas empiezan a cambiar de tamaño. En este momento voy a subir un poquito más el fuego para que podamos observar. Entonces ahora tenemos unas burbujas medianas. Cuando tenemos las burbujas medianas y se despegan de la pared, empezamos a observar que la temperatura está entre 70 y 80 grados. Aquí puedes preparar otros tipos de tés verdes que no sean tan tiernos, tés azules o tés blancos. Incluso los tés blancos nos permiten una temperatura de 75 a 85 grados. Y sigue subiendo. Ahora ya se están completamente despegando mucho más las burbujas de la pared, se empieza a llenar todo el recipiente de burbujas porque la temperatura está comenzando a subir. Estamos ahora entre los 75 y 85 grados y, como te comentaba, las burbujas son todavía más constantes y empieza a haber mucho movimiento en nuestro recipiente. Sigue subiendo, hay mucho movimiento, hay mucho más movimiento en el agua. Y ya empiezan a subir, ahora están subiendo las burbujas que están en la base, están subiendo y ya estoy alcanzando los 90 grados. Esta temperatura es ideal para tés negros, para tés fermentados, pero claramente podemos observar que ya hay mucho más movimiento en el agua porque la temperatura está más elevada. Voy pasando los 90 grados, comienzo a observar y a ver y a escuchar que el sonido es mucho más constante. O sea, ya se escucha ese ruido de que hay un poco de movimiento y que la temperatura claramente está aumentando. Las burbujas se despegan mucho más rápido y son más grandes. O sea, esta agua está lista para hervir. Comienzan a subir y ahorita vamos a observar cómo se van todas las burbujas a la superficie y es cuando notamos que el agua ya está alcanzando los 100 grados y ya está hirviendo. Esta temperatura no la recomendamos tanto para el té porque es muy difícil controlar que no se nos vaya a amargar.
Yo te recomiendo siempre comenzar con los distintos niveles abajo de los 90 grados para que te vayas familiarizando con la temperatura ideal para tu té. En este momento ya comienza a salir el vapor del agua, se nota mucho más movimiento y ya empiezas a observar las burbujas saliendo y estamos llegando a los 100 grados. Voy a retirar el termómetro y de aquí ya puedes ver cómo hay muchísimo movimiento y el agua está en este momento en un proceso de ebullición. Entonces, repasando, cuando tenemos las burbujas pegadas en el recipiente que son muy pequeñas, estamos hablando de una temperatura de 60 a 70 grados. Estas burbujas comienzan a cambiar de tamaño y entonces tenemos una temperatura en los 70 a 80 grados. Después de esa temperatura y después de ese movimiento, las burbujas comienzan a tener mucho más acción y empiezan a subir. Están ya en la parte de abajo y suben. Y cuando ese proceso empieza a suceder, entramos en la ebullición, que es la temperatura más alta donde no queremos que nuestro té sufra, porque al momento de utilizar esta agua, por ejemplo, esta agua que ya está hirviendo, que incluso si yo lo mido, pasará probablemente a los 110 grados. Y si te fijas, el sonido ya es mucho más constante. Estamos ahí en 105 grados. Al utilizar esta temperatura es muy probable y casi obvio que vas a quemar tu té y que lo vas a amargar, porque sometemos a las hojas a una temperatura tan elevada que al momento lo quemamos y ¿sabes qué? Se denota al momento el sabor amargo. Entonces, no recomendamos utilizar el agua hirviendo. Mejor ve observando la temperatura del agua, observa las burbujas y sé muy consciente del sonido que está sucediendo en ese momento para que te des cuenta de qué temperatura lleva el agua. Obviamente te recomiendo que en algún momento te ayudes de un termómetro porque es súper útil, pero si no lo tienes o estás de viaje, observando y escuchando puedes darte cuenta de qué temperatura está en tu agua. Voy a apagar. ¿Qué pasa si ya está hirviendo? Me distraje, no me di cuenta, empezó a hervir el agua, ¿qué hago? No te preocupes, apagas el fuego como lo hice yo ahora y deja que pasen unos 5 minutos aproximadamente para que baje la temperatura. Voy a esperar un momento, volvemos a medir la temperatura del agua y te vas a dar cuenta qué tan rápido baja. Obviamente depende del lugar en el que estés. Esto cambia, la altura influye en la ebullición del agua, pero estamos en unos rangos que nos pueden dar mucha información para no quemar nuestro té. Entonces, si ya hirvió tu agua, solamente espera un momento, no prepares tu té inmediatamente para que le des tiempo a que esos grados bajen y entonces tengas la temperatura ideal para tu té. Si tienes un calentador eléctrico, de esos que son muy comunes, que los consigues en el súper y que no regulan la temperatura, lo más probable es que esos calentadores te lleven el agua a ebullición. Incluso a veces puedes observar que empiezan a salir burbujas. Consideraremos que entonces tenemos una temperatura de los 90 a los 10 grados en esos calentadores, por lo cual te darás cuenta que no es la temperatura ideal para todos los tipos de té. Recuerda que en nuestros empaques en Indie tenemos la temperatura ideal para el tipo de té que está dentro del empaque y así no tienes problema. Hasta este momento han pasado 3 minutos desde que apagamos el fuego y ya bajó la temperatura aproximadamente unos 5 grados, o sea, tenemos en 95 grados o 10 grados y ya estábamos en los 105. Y vamos observando cómo este tiempo permite que se baje la temperatura del agua. Por eso te decía, si ya está hirviendo no pasa nada, solo déjala reposar un momento, te aseguro que va a ir bajando. Como te darás cuenta, estos procesos son de paciencia, pero sirve muchísimo para que te vayas familiarizando con estos procesos. Definitivamente no recomiendo calentar el agua en, por ejemplo, microondas, porque es muy difícil que te puedas dar cuenta hasta qué punto se calentó el agua. Depende del microondas, a veces no se calienta de forma pareja. Hay algunos que solo calientan la superficie y la parte de abajo se queda fría y esto también influye en que no lleguemos a tener una temperatura adecuada. Por eso a veces preparamos el té y al minuto ya está frío. Lo ideal es ayudarnos de un calentador profesional o de hacerlo de la manera tradicional, solamente estando presentes en el proceso para no quemar nuestro té. Han pasado ya 4 minutos, observamos. Aquí ya estamos en los 90 grados, entonces podemos decir que cada 1 a 2 minutos el agua está bajando aproximadamente 5 grados centígrados y eso también nos da información.
Nada como hacer los experimentos e irnos dando cuenta. Y el agua sigue bajando, además que no tengo el recipiente tapado. Si dejamos el recipiente tapado va a tardar mucho más en perder temperatura. Entonces, si lo tuvieras tapado, destapa el recipiente para que este proceso se vaya dando. Aquí ya casi vamos llegando a los 85 grados. ¿Y cómo saber la temperatura ideal para tu tipo de té? No te preocupes, en todos nuestros empaques siempre te indicamos tiempo y temperatura para ese tipo de té que está dentro del envase. Solamente siguiendo estos pasos vas a tener un té con el sabor ideal. Si no respetas estos pasos, ¿qué puede pasar? Si tenemos la temperatura muy baja, vamos a obtener una infusión, por así decirle, muy floja y tal vez no logremos sacar todos los sabores que tenemos en la planta del té, o si es muy alta, como ya te comentaba, pues podemos terminar con una infusión muy amarga y desagradable. Y esto ya es muy difícil de solucionar y por eso mucha gente recurre a endulzar los tés porque quiere evitar ese sabor amargo. Pero en lugar de recurrir al azúcar, puedes disfrutar de un buen té si cuidas la temperatura. Y vamos a checarlo una vez más. Ahora sí ya pasaron los 5 minutos y ahora estamos en los 85 grados. 85 grados es casi temperatura ideal para la mayoría de los tipos de té, pero si tenemos un té muy tierno, mejor esperar un poquito más y entonces ahí ya vas a saber que requieres esperar más de 5 minutos, tal vez 6 o 7 para no quemar ese té o para sacar esa dulzura de un té muy tierno. Pues aquí esta información, espero que te haya servido. Si te diste cuenta, no es tan difícil, es solo el tema de observar. Puede cambiar de acuerdo al recipiente en el que calientes el agua y también influye mucho la cantidad de agua. Pero si te fijas, es solo observar y escuchar para darnos cuenta en qué punto y en qué temperatura tenemos el agua para nuestro té. Por favor, suscríbete a nuestro canal porque cada semana estamos sacando nuevos videos y contenido súper interesante para ti. Ya sabes, nuestra idea es difundir la cultura del té y sobre todo que disfrutes los productos en su máxima expresión. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, dale like a este video y compártela con más tea lovers. Nos vemos en la próxima.